Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovich. Gracias, presidente. Me gustaría, antes de iniciar la sesión, hacer uso de la palabra para, ante los hechos que son de público conocimiento, expresar algunas ideas y sobre todo mi defensa. Solicito en primer lugar que la Secretaría General se pueda leer la nota 928 de la Cámara de Senadores que hemos recibido el viernes pasado, presidente. Por favor, señora secretaria, si puede dar lectura a la nota solicitada por el doctor Kriskovich. Asunción, 5 de julio de 2019. Señor Claudio Baqueta, presidente, Consejo de la Magistratura. De nuestra consideración, le comunicamos la declaración número 91, que insta al señor Cristian Kriskovich a renunciar como miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, dictada por este alto cuerpo legislativo en sesión ordinaria del 4 de julio de 2019. Muy atentamente, Arnaldo Franco, secretario parlamentario, Martín Arévalo, vicepresidente primero en ejercicio de la presidencia de la Honorable Cámara de Senadores. Gracias, doctora Mambay. En ese sentido, acuso recibo de la nota que ha sido leída en este momento. En la declaración del Senado se menciona como motivo o sostén de ese pedido de renuncia el supuesto acoso sexual de mi parte hacia la señorita María Belén Whittinglow. Al respecto, debo dejar en claro varios puntos. En primer lugar, respecto a la declaración emitida por la Honorable Cámara de Senadores, estoy seguro que muchos de los senadores han votado de buena fe, preocupados por el tenor de la denuncia, sobre todo el objeto de la denuncia, que desde todo punto de vista es repudiable. Pero me veo obligado a decirlo en defensa de mi honor y de mi familia. Creo que muchos de los senadores no han tenido la verdad de los hechos ante ellos. No han tenido toda la información como para tomar la decisión que tomaron, porque de haber contado con toda la verdad, hubieran considerado improcedente emitir dicha declaración. Lamentablemente, se ha contado únicamente con la unilateral versión de la denunciante, la que con absoluta certeza y convicción afirmo que no se ajusta a la verdad. La misma declaración, presidente, colegas, habla de un supuesto acoso sexual de mi parte hacia la señorita Belén Whittinglow. Quiero valerme de lo que dice la propia resolución, supuesto acoso. Hago a todos una pregunta y a los que nos ven. ¿Puede alguien o se le puede exigir la renuncia a alguien que está en un cargo de autoridad por un simple supuesto? Y al respecto, quiero decir que además de eso, la denuncia en sí, la acusación, es una mentira. Y pido paciencia, colegas, para contar la verdad de los hechos, que se me dé la oportunidad de escucharme y de expresar cómo viene esta historia. La señorita Belén Whittinglow fue mi alumna en la Cátedra de Sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, materia de la cual soy profesor desde el año 2000-2001 aproximadamente, es decir, ya cerca de 20 años, en el primer semestre del año 2013, concluyendo el semestre en el mes de julio con la aprobación por su parte de la citada materia. Por lo tanto, ella deja de ser mi alumna en julio de 2013.
Esto puede ser fácilmente corroborado con los registros de la universidad, pero además están documentado este hecho en todas las acciones judiciales que nos involucran. Concluido el 2013, es decir, en el segundo semestre, la señorita Belén Whittinglow supuestamente se recibe de la carrera de Derecho, aparentemente por aprobar todas las materias de la carrera. Inclusive, y este dato obra en la carpeta fiscal denominada compranotas comúnmente, esta señorita se inscribe como egresada en un posgrado para seguir la carrera de notariado, posgrado al cual podría inscribirse solamente como egresada de la carrera. Pero ¿qué pasa? A inicios del año 2014 salta a la luz el escandaloso caso de la compra de notas dentro de la Universidad Católica, donde alumnos de la carrera de Derecho en vinculación, unos pocos alumnos, hay que decirlo, de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Católica, en vinculación con unos pocos funcionarios infieles, modificaban las notas del sistema informático a cambio de dinero u otros favores. Este hecho hizo que la universidad disponga la apertura de un sumario de investigación interna, se interviene administrativamente la facultad, se designa a un gran jurista, hoy ya fallecido, el profesor Antonio Telechea Solís, como interventor, y a la par el doctor Jorge Bogarín González, docente de la universidad, realiza una denuncia penal de los hechos, interviniendo en forma inmediata y desde el inicio el Ministerio Público en la misma situación, es decir, en el caso de compranotas. En ese contexto, Belén Whittinglow, por su propia iniciativa, retoma contacto con mi persona. Esta afirmación la realiza la propia Whittinglow en una nota firmada por ella misma y presentada ante el rector de la Universidad Católica de aquel entonces, el padre Michel Gibault, en donde dice haber intentado contactar con mi persona para solicitar orientación ante estos hechos, cosa que no lo logra en un primer momento, para finalmente decir que yo me limito a aconsejarle que tome contacto con la comisión interventora. Además, advierto que en esa misma nota de fecha 19 de agosto de 2014, la señorita Belén Whittinglow reconoce haber pagado entre 700.000 a 800.000 guaraníes por el cambio de 3 notas. Individualiza inclusive a la persona a quien le entregó el dinero, quien también es coprocesado con la misma en la causa de compra de notas. Y dice literalmente, me orienté respecto a, me comuniqué con el profesor Kriskovich para que me oriente respecto a lo sucedido, ya que le manifesté lo ocurrido conforme lo relatado precedentemente y él mismo me aconsejó que hable con la comisión interventora. Posteriormente fui acompañada por mis padres para entrevistarme con la comisión interventora, a quien relaté minuciosamente los hechos. En esta misma nota comunica que en la causa penal va a pedir una salida alternativa al proceso, tales como criterio de oportunidad y suspensión condicional del procedimiento, cosa que lo hace patrocinada por el abogado Andrés Casati, un buen profesional, ex fiscal, ex magistrado, que le asesoraba hasta ese momento. Pide, por último, clemencia ante su arrepentimiento y apela a los postulados cristianos de la universidad para que no se las expulse, expresando mi espíritu de pesadumbre e incontenible arrepentimiento por la conducta desplegada por mi parte ante la falta cometida. Firma Belén Whittinglow,
con patrocinio de Andrés Casati. ¿Por qué es importante esta nota del 19 de agosto de 2014? Porque según la denuncia, ella fue acosada por mi parte desde febrero hasta agosto de 2014. Y en una nota oficial firmada por ella, nada dice. Según la denuncia de acoso sexual, yo, porque ella no cedió a mi acoso, le incluí entre la lista de los compranotas. Sin embargo, acá ya está reconociendo hasta el monto que entregó. De 700 a 800 mil guaraníes vale cambiar 3 notas. Nada dice del supuesto acoso. Nada dijo en la fiscalía, donde se presentó y declaró lo mismo, que tenía 3 notas cambiadas, que conocía la forma en que se llevaba a cabo el fraude. Y manifiesta que va a presentarse ante el Ministerio Público a pedir criterio de oportunidad, cosa que lo hace. Se presenta en la causa donde estaba siendo investigada desde el inicio, desde la denuncia de Jorge Bogarín de inicios de 2014. Es mentira que la causa de compranota sea posterior a la denuncia de acoso. Finalmente, el 7 de octubre de 2014, estamos en la nota de 19 de agosto, 7 de octubre de 2014 son expulsados 41 alumnos que dentro del sumario administrativo se demostró tenían notas cambiadas. Se hizo un análisis no del último año, sino de los 6 años de carrera de estos alumnos. Y se sacaron las conclusiones. La señorita Belén tenía 3 notas cambiadas. Otro alumno tenía 40 notas cambiadas, más de la mitad de la carrera. Luego de la expulsión, la señorita Belén Whittinglow cambia de abogados. Le deja al doctor Casati, ella tendrá sus motivos, y comienzan a aparecer los abogados Rodrigo Cuevas y Juan Martín Barba, quien hasta hoy son sus abogados. El 27 de octubre de 2014, ella plantea recurso de reconsideración contra su expulsión. Firma ya Rodrigo Cuevas y firma Belén Whittinglow. Ahí nuevamente se refiere a mi persona solamente para decir que ella se puso a disposición para colaborar con la investigación y mencioné que había hablado con el profesor Kriskovich, al que le conté lo sucedido, expresándole mi pesar. Él me aconsejó hablar con el doctor Ruffinelli, quien me asesoraría mejor, y con la comisión interventora relatándoles lo mismo. Si bien mantuve un silencio ante lo sucedido, luego me he acercado con mucho remordimiento a dar la verdad de mi situación, aconsejado por las personas que he citado precedentemente, es decir, el profesor Kriskovich y el profesor Francisco Acereto. En ningún momento habla de acoso, ya con sus nuevos abogados. 27 de octubre pide nuevamente clemencia y reconsiderar la resolución por la cual se le expulsa por compra de notas. La reconsideración es rechazada. Curiosamente, los abogados estaban en su derecho, desisten del pedido de criterio de oportunidad en la fiscalía y 12 días después, el 6 de noviembre, 12 días después de esta presentación, donde no habla de acoso, 30 días después de la expulsión, donde durante meses no habló de acoso, el 6 de noviembre de 2014, en un programa de radio, no ante la fiscalía, no ante un juez, no ante el rector, realiza la denuncia de acoso sexual.
Recién ahí comienza a hablar de acoso, cuando que en teoría el acoso se dio durante todo el año 2014. Inmediatamente yo me pongo a disposición de mis autoridades universitarias, pido yo mismo que se me inicie un sumario, pido permiso como profesor y me pongo a disposición de todas las autoridades. El 10 de noviembre, 4 días después de la acusación ante un medio de prensa, recién ahí presentan un escrito, no en mesa de entrada de fiscalía, ya que este es un delito autónomo, independiente, tipificado. Presenta un escrito donde agrega instrumentales y formula manifestaciones ante la fiscal Claudia Moris, que en ese momento estaba llevando la causa de compranotas. En esa causa se presenta un escrito donde en teoría se habla del supuesto acoso sexual. Sin embargo, la denunciante María Belén Whittinslow Castañé, patrocinada por Juan Martín Barba Recalde y Rodrigo Cuevas, en ninguna parte de este escrito habla de acoso sexual. Mediante el presente escrito vengo a agregar instrumentales que servirán para coadyuvar con la presente investigación, consistentes en mensajes del doctor Cristian Kriskovich, correspondiente a los meses de noviembre de 2013 hasta agosto de 2014. Habíamos visto antes que nunca se habló de acoso sexual, en donde esta unidad podrá constatar que el citado profesor ha cometido varios hechos punibles y en el momento procesal oportuno esa representación fiscal tendrá elementos para acusarlo, ya que bajo presión de su cargo me solicitó admitir un hecho. Ahí introduce el tema de la compranotas, no del acoso, cuando que hemos visto que voluntariamente ella se presentó y admitió haber pagado entre 700.000 a 800.000 guaraníes por cambiar sus notas. En ninguna parte de este escrito se refiere a mi persona como que le haya insinuado ni mínimamente algo de carácter sexual. En la acusación, que sería esta, en la denuncia porque la fiscal Claudia Moris remita mesa de entrada para evitar enturbiar el proceso de compranotas, se habla de acoso sexual. Esta situación es fácilmente demostrable con la carpeta fiscal al cual hago referencia. Es importante decir, además, y siempre hay que hablar con el ejemplo, que si yo afirmo un hecho, tengo que demostrarlo. Si yo digo que alguno de ustedes, colegas, me amenazó de muerte o trató de sobornarme para incluir a alguien en terna, presento mi celular, el que afirma el hecho. En la causa penal jamás se presentó el celular. Nunca. La señorita Belén Whittinslow tendría que haber agregado el celular y nunca lo ha hecho. Y quiero dar lectura, presidente, a otro escrito donde el día en que se le intimó a presentar el celular que no estaba en la carpeta fiscal y ante ese hecho ya fijándose un día para la pericia, donde yo he ofrecido puntos de pericia y he puesto a disposición mi celular, la misma le recusa a la fiscal. Y quiero que me toleren la lectura para entender los términos y los motivos de la recusación. A más de ello suman otras gravísimas irregularidades. Primero, la recusa porque ha generado en ella un sentimiento de rencor, odio hacia su persona, a más de expresarle que no sabe hacer su trabajo. Hay muchas y gravísimas irregularidades en el proceso investigativo que hasta burda y ridículamente se observa en los puntos de pericia
que son una desvergonzada copia de lo que ha solicitado el denunciado. Yo ofrezco puntos de pericia, significa que me adhiero a la prueba pericial. Por lo tanto, uno de los argumentos en mi contra es que yo me opuse e influencié para que no se haga la prueba pericial. Ella misma reconoce que yo ofrecí puntos de pericia y ratifico que nunca me opuse a la pericia. Sin embargo, ella le agrede por una audiencia testifical que voy a dar lectura enseguidita y dice a tal punto que antes no podíamos participar en ninguna diligencia, como ser en la audiencia arreglada de María Cándida Abogado. Su testigo, su compañera, también mi alumna, que dice que jamás hubo acoso, que la señorita Belén jamás le comentó de ningún acoso. Pero en cambio usted misma nos ha notificado para que designemos perito y puntos de pericia. A lo que me pregunto, ¿por qué antes no éramos parte y ahora de la noche a la mañana ya somos parte? El día en que la fiscal le dice, trae puntos de pericia y ofrece tu perito, ella le recusa. Ese día tenía que presentar el celular. Por esto, señor agente fiscal Liz Nadine Portillo, mi parte ya no confía en su persona. Es más, lo que me genera, como lo manifesté, un exacerbado odio, rencor, resentimiento e ira hacia su persona. Deseo que le suceda lo mismo a usted o a algún familiar suyo. Una mujer deseándole a otra mujer que sea acosada. Y que la causa de ese hecho lo investigue una fiscal como usted, que se mueve cuidando su terna y sus intereses, por lo que le solicito que de forma inmediata se aparta de esta causa. La pericia estaba dispuesta. Mi parte ofreció la pericia. Ofrecí puntos de pericia y la misma no se pudo realizar porque ella recusó a la fiscal. La declaración testifical a la cual hacía referencia precedentemente se refiere a un testigo, a una testigo ofrecida por María Belén Whittinglow, María Cándida Abogado, alumna mía y también incluida en la causa de compranotas. No tengo conocimiento del hecho denunciado. No me consta personalmente que hubo acoso. A mí tampoco me dijo María Belén que era acosada. Tampoco sabía del intercambio de mensajes. Recién tuve conocimiento de estas conversaciones cuando se publicaron por los medios de prensa. María Belén nunca me dijo nada sobre el tema y mucho menos me comentó que entablaba algún tipo de conversación. Asimismo, claro que estas publicaciones se realizaron luego de haberse iniciado la causa penal por la compra de notas de la Universidad Católica, en donde tanto María Belén y yo estamos involucradas. Su propio testigo dice que no hay acoso. Entonces, recusada la fiscal del caso, integra o interviene otro fiscal donde al no haberse presentado el celular, revisa la carpeta y ve que hay, porque es su obligación como fiscal. Analiza el contenido de los mensajes que imprimió la denunciante, que son hojas y hojas de mensajes. Atentamente revisa uno a uno y analiza si es que se configuró o no el delito de acoso. Y ve que no hay acoso, porque no hay relación de jerarquía entre Kriskovich y Belén Whittinglow. Había sido su profesor 1 año y medio antes. Ya era egresada según ella. Ese es un hecho objetivo. Revisa los mensajes y no encuentra ninguno que tenga tenor o contenido sexual donde supuestamente yo requiera un favor sexual de la señorita Belén. No encuentra ningún mensaje que diga que yo le prometo algo, salvarle de la compra de notas.
por ejemplo, cosa que nunca dije. Al no haber los elementos entonces y no haber celular, por no haber presentado el mismo la señorita Belén, desestima la causa. Y el juez da trámite de oposición que, para que la gente nos entienda, le dice revisa otra vez la causa. Se ratifica el fiscal original. Vuelve el juez a decir que se revise y va a la Fiscalía General del Estado. Ahí se hace un análisis completo de la causa. Se ven los mensajes uno a uno. Se dice que no hay celular porque no se agregaron, no se agregó el mismo. Y atendiendo a las instrumentales agregadas por la propia denunciante, ahí aparece recién el famoso concepto de galanteo. Pero leamos dentro de qué contexto se habla de galanteo. Palabra que yo nunca hice mía. Y de hecho, si hacemos una lectura correcta de la declaración fiscal, no me atribuye a mí ese concepto, sino al tenor de los mensajes agregados por la propia Belén Whittinglow. Al analizar los elementos de prueba acercados con la denuncia, se observa el intercambio consentido mensajes, introduce un elemento nuevo. Acá hay, en teoría, 1000 mensajes, pero hay correspondientes mensajes. Yo no hablo de ningún reconocimiento, pero hay un intercambio consentido, los cuales sugieren una suerte de cortejo galanteo de parte de Cristian Kriskovich, integrante del plantel de profesores. Y analiza el contenido de los mensajes. Y habla de galanteo, palabra no muy feliz, porque es muy subjetiva, debería haber sido más técnica, pero para decir de que en esos mensajes no hay acoso. Dicho esto y del estudio de los mensajes cuyas capturas de pantalla presentó la denunciante, no surge que María Belén Whittinglow Castañet haya manifestado su incomodidad a su ex profesor ante los mensajes que recibía de parte de él, ni expresa ni tácitamente. Por lo que esta representación fiscal considera que el requerimiento presentado se encuentra motivado suficientemente y no existe delito de acoso. Finalmente el juez, el 8 de junio de 2015, desestima la causa. Inicialmente comienza la exposición de hechos diciendo efectivamente que la señorita María Belén Whittinglow Castañet nunca habló de acoso en un inicio. En la sentencia definitiva, AI 423 del 8 de junio de 2015, no se habla de acoso ni de galanteo. Se desestima la causa por no existir el delito de acoso. Y esta causa queda firme, no apela a la señorita María Belén Whittinglow. Está firme hasta hoy. La causa de acoso dentro de la cual yo he sido involucrado y a la cual me he sometido sin recusar a un fiscal, sin presentar un solo incidente, al cual me he puesto en total disposición, sin hacer uso del fuero que tenemos nosotros, entregándome totalmente a la investigación, ha sido desestimada en forma definitiva en junio de 2015, más de 4 años atrás. Por eso es que yo diría que esta situación quebranta el principio de cosa juzgada y el principio de non bis in idem, donde nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, o el principio que prohíbe la revisión de procesos fenecidos por ninguna autoridad. Esta misma resolución, con todos los antecedentes, yo he presentado al Consejo de la Magistratura. Apenas salió esta resolución y haber quedado firme. Y obra en el acta 1523 del 17 de junio de 2015,
que yo formulo manifestaciones y pido que quede en los registros del Consejo de la Magistratura una copia de la sentencia del sumario de la Universidad Católica donde me absuelve y una copia del AI 423 del 8 de junio de 2015 donde se desestima la causa. Desde esa fecha, en los registros del Consejo de la Magistratura, para precautelar mi nombre, yo he solicitado que quede. El presidente manifiesta que se hace lugar al pedido. Estos documentos desde esa fecha están registrados en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasa después? Aún después de desestimada la causa y comprobado que no hubo acoso, la señorita Belén Whittinglow siguió diciendo por todos los medios y en cuantas reuniones se realizaban en la Universidad Católica que yo era un acosador. Entonces, por esos hechos posteriores a esta sentencia, es decir, después del 2015, yo inicio una demanda de daño moral, no por mí, sino por mis hijos, que cuando crezcan van a ser los hijos de ese acosador. Van a ser novio de una señorita, esposo, esposa, y por ellos hice esa demanda. En esa demanda están agregadas todas las instrumentales, tiene más de 20 tomos, está toda la causa penal. En la prueba de absolución de posiciones que ofrece la señorita Belén Whittinglow con respecto a mi persona, es decir, donde ella afirma un hecho y como bien todos sabemos, esa afirmación se convierte en prueba contra el que la realiza. Basta con leer el libro de Casco Pagano, que dice que estas afirmaciones son prueba en contra de quien las realiza. Vemos que ella afirma como verdad, diga como es verdad que la señorita María Belén Whittinglow Castañé nunca realizó una denuncia penal por acoso sexual en contra de su persona. Ella, 4 años después, dice que no hubo acoso. Diga cómo es verdad que la señorita María Belén Whittinglow Castañé jamás utilizó la expresión acoso sexual en público, redes sociales, medios de comunicación, con referencia a su persona. Firma ella y sus abogados. No soy yo el que está diciendo esto. Aun cuando no sea la cosa debatida, tampoco en esta demanda agregó el celular. Ella dice que el celular está resguardado, pero en un juicio la prueba tiene que estar resguardada por el juez o por el fiscal. ¿Dónde está el celular? No soy yo el que tiene que presentarlo. Es la que afirma un hecho. Por eso quiero dejar en claro la confusión de casos que hay aquí. Me he expresado abundantemente con respecto a la causa de acoso sexual, la causa por la cual se ha ordenado, se ha dictado su rebeldía y ordenado su detención no tiene nada que ver con mi persona. Se refiere a la compra de notas, de la cual ella ya era parte mucho tiempo antes de que ella me denunciara por acoso. La causa fue iniciada a inicios del 2014. La denuncia de acoso es de finales de 2014, tal como hemos visto. No se puede realizar la audiencia preliminar desde hace 4 años en ese proceso. De los 41 expulsados, 3 no han obtenido una salida alternativa y se pasan incidentando, recusando jueces, recusando fiscales, recusando cámaras, desintegrando la Corte Suprema de Justicia. Antes de esta orden
emitida por la jueza Lizzy Sánchez, el juez anterior ya le apercibió a los abogados de Belén Whittinglow y le aplicó una multa de cerca de 8 millones de guaraníes por sus chicanas. Y siguieron recusando. Se sigue sin poder hacer la audiencia. Entonces, no soy yo, la jueza ha explicado perfectamente por qué emitió la orden de captura, por qué emitió la declaración de rebeldía. No me escuchen a mí, escuchen a ella. La fiscal Teresa Sosa, fiscal de la causa Compranotas, también recusada por ellos y confirmada por la Corte Suprema de Justicia, ha dicho en los últimos días que hay cientos de pruebas que demuestran la vinculación de Belén Whittinglow y los demás alumnos con la compra de notas. Y ha aclarado suficientemente que yo no soy parte, que en ese proceso yo no he sido llamado ni a declarar porque no hay ninguna firma mía falsificada. Ningún alumno mío adulteró notas de mi materia. No soy parte. De las tres personas que cuya rebeldía se ha decretado por la jueza Lizzy Sánchez, al viernes se han presentado 2. El funcionario Víctor Oviedo y el alumno Leonardo Chung se han puesto a disposición y terminó la rebeldía. La audiencia para ellos se fijó para el 12 de agosto, según informaciones que tengo. Y se hace. ¿Por qué se tiene miedo a presentarse? Solamente queda Belén Whittinglow para presentarse en la causa. Sus compañeros ya se han presentado. Es una cuestión procesal, de la cual en un caso en el cual yo no soy parte. Entonces, si quiere defender su inocencia, tiene que presentarse y dejar de incidentar simplemente. Repito, para la causa de compranotas, yo creo que la explicación dada por la jueza y la fiscal Teresa Sosa es muy clara. No hay forma de que este consejero haya sido parte de ese proceso ni haya influenciado esa situación. Por tanto, presidente, colegas, se me pide o se me insta la renuncia ante una falsedad. La renuncia es un recurso de la persona cuando lo cree conveniente. Pero ante una mentira, estimados colegas, yo no puedo renunciar. En primer lugar, el supuesto acoso. La justicia ha dicho que no soy acosador. Y es una resolución firme desde el año 2015. Quiero que conste en acta, presidente, que niego y rechazo esa acusación. Y lo hago con instrumentos que quiero dejar arrimados a esta acta para el futuro. Son documentos que demuestran mi inocencia en este caso. Me he sometido a la investigación penal que duró 8 meses. Hace 4 años la causa fue desestimada. La resolución no fue apelada por la denunciante. Tiene fuerza de cosa juzgada al no constituirse el delito. Ya informé al Consejo de la Magistratura inmediatamente en junio de 2015. El estamento al cual represento, presidente, porque también hay que decir que está en juego la representación por estamentos constituida de acuerdo a la Constitución Nacional del Consejo de la Magistratura. El Senado tiene su representante, la Cámara de Diputados y así los distintos estamentos. Mi estamento docente ha ratificado su confianza en mi persona.
lo ha hecho públicamente, ha aclarado todos los puntos, ha aclarado suficientemente al ser parte de la compra de notas que la señorita Belén Whittinglow tiene un compromiso con la justicia. Ha dejado en claro que hay que defender la autonomía universitaria y no se puede permitir que se hable de una causa concluida hace 4 años para instar a una renuncia. Se creó una confusión de causas que espero se haya aclarado en este momento. Mi cargo es un cargo de representación y como mandatario tengo la obligación de ejercer mi cargo sobre la base del juramento que 2 veces he dado ante la Cámara de Senadores. Por tanto, es inadmisible que en base a una mentira tenga que dejar el cargo. Mi compromiso es trabajar con mis colegas por la transparencia y en cada voto mío va mi conciencia para trabajar por el país y por nuestra gente, mejorar la justicia. Yo juré al asumir el cargo trabajar para enaltecer el cargo y no valerme del mismo. Y presto nuevamente juramento aquí de que jamás me he valido del cargo para influenciar sobre ningún magistrado ni juez. No se ha probado lo contrario. Entonces, presidente, colegas, agradezco la paciencia que me han tenido, pero pocas veces uno tiene la oportunidad de hablar en forma completa a la ciudadanía que nos está siguiendo por las redes sobre este caso. Siempre se ha escuchado una sola campana y esa campana se sostiene y hace ruido en base a la mentira. Aquí están los documentos sobre el caso. Yo voy a agregar al acta y pido que se escanee, presidente, y que esté a disposición de la ciudadanía y que la ciudadanía revise estos documentos. Porque son causas concluidas. Pido que se audite mi trabajo, presidente. Me pongo a disposición de todos, de las cámaras del Congreso, de mis autoridades, que se audite mi trabajo y que se vea lo que hemos estado haciendo en todos estos años. Que se auditen estos documentos. No tengo nada que ocultar y lo digo de frente. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Criscovich, por la declaración.